Bueno, nuevamente saludándolos a todos. Mil gracias por acompañarnos hoy. Vemos a personas muy queridas dentro de los participantes que nos acompañan durante la sesión. Muchas gracias a todos por venir. Nuevamente a Ani. Un saludo para Rafael, para Rubén, para todos los que siempre nos acompañan en nuestra sala de trading virtual en el TeamSpeak y ahora pues nos acompañan aquí igual en FX Street. Muy bien. Vamos a poner nuestra cámara. Bueno, lo primero que quería hacer era darles las gracias. En FX Street cada semana se están publicando los videos más vistos y bueno, primero agradecerles nuevamente a FX Street que siempre nos permite acompañarlos y estar aquí, ¿no? Es nuestro principal apoyo y bueno, es un gusto poder brindarles esa opción a ustedes de compartir con nosotros. Segundo, darles las gracias a quienes nos ven en los videos, a quienes nos acompañan y nos siguen, entonces para ellos trabajamos, para ustedes. Muy bien, nuestro tema del día de hoy, entonces, es el precio como nuestro mejor indicador. Es un tema muy interesante, es un concepto muy interesante. Ha venido desarrollándose un poco más fuerte en cuanto a algún tipo o modalidad de lo que se conoce como price action o una forma o sistema de operación. Simplemente esta parte es una modalidad o un tipo de análisis, pero yo me quiero referir hoy igualmente de una forma mucho más profunda a lo que se conoce como el precio. ¿Qué es el precio? En realidad, cuando estamos operando en el mercado, tenemos tres premisas importantes. Creo que las conocemos desde que nos iniciamos como traders y son: uno, los movimientos del precio lo descuentan todo; dos, los precios se mueven por tendencias; y tres, la historia se repite. Esto es básicamente lo que vivimos a diario quienes operamos en los mercados financieros. Muchos difieren de estas tres premisas, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, pues obviamente se va evolucionando en algunos conceptos y algunos consideran que son un poco inclusive obsoletos. A nuestro modo de ver, siempre son importantes, son la base y nos simplifican mucho la forma de operar en el mercado. La clave para comprender el futuro siempre estará en el estudio del pasado. Algunos dicen que el pasado no es garantía ni del presente ni del futuro, pero si queremos o tenemos estas tres premisas como base, para nosotros es más sencillo operar. ¿Por qué? Porque la historia siempre se repite. Significa que las zonas de precio que estamos buscando siempre vuelven a ser testeadas nuevamente. Entonces ya lo que necesitaríamos, basándonos en estas premisas, es un poco manejar nuestro capital, manejar nuestro sistema de operación para poder, en ese caso, consolidarnos ya y tener un poco más fácil acceso al mercado. Les traje una frase de un libro que leí que me gusta mucho y es que dice que la suma y tendencia de las transacciones de la bolsa representan la suma de todo el conocimiento del pasado de Wall Street, el inmediato y el remoto aplicado al descuento del futuro. Muchas veces no entendemos ciertos movimientos del mercado como tal. Muchas veces el mercado nos presenta panoramas que no entendemos, pero que cuando entramos a profundizar en el estudio, nos damos cuenta que han sido movimientos pasados o que están basados en situaciones y circunstancias pasadas. Por eso es muy importante saber, cuando hablamos de precio, en qué lugar estamos, en qué sector estamos y por qué el precio de determinado activo, o en este caso de divisas, por qué el precio de determinada cotización se encuentra en un lugar o no y por qué tiende hacia ese lugar o no. Básicamente eso es lo que tratamos de entender en el mercado para con base en ello poder ingresar nuestras posiciones y manejar nuestra cuenta. Hay algo que se llama la ley del mercado. ¿Y en qué consiste? Significa en que cuando yo estoy hablando de mercados financieros, existen dos posturas o el precio tiene que estudiarse desde dos perspectivas diferentes. Una, la del comprador, que lo está utilizando como una referencia de utilidad potencial, y otra, la del vendedor, para él o la cual significa primero una guía de los posibles ingresos de sus actividades y segundo es el método por el que convierte las mismas en beneficios. Entonces, si lo miramos desde este punto de vista, vamos a tener dos posiciones que debemos tener muy claras. Uno, el precio de oferta, que es el precio al que el vendedor ofrece ese producto que quiere
en este caso las monedas como tal, o el contraste de dos economías y dos monedas de esos dos lugares que estamos contrastando, o el precio de demanda, en el cual el vendedor está dispuesto a comprar. Para poder entender el mercado siempre hay que guiarnos más que por un concepto técnico como tal, como una ley de oferta y demanda. Así funciona el mercado. Cuando yo pretendo sacarlo de ese contexto, entonces es cuando no comprendo los movimientos que está haciendo y cuando efectivamente al momento de operar, pues las operaciones que manejo no son acordes a la perspectiva que el mercado está teniendo. Ojo, no significa que no tengamos nunca posiciones en contra, digámoslo así. Muchos traders pretenden operar siempre de forma ganadora y el mercado existe porque hay una posición ganadora y perdedora. Entonces, tratar de obviar una parte innata del mercado es un error. Lo que podemos hacer para minimizar ese impacto es manejar esas posiciones perdedoras que siempre vamos a tener. Pero tratar de ganar todas las operaciones, cuando yo escucho, por ejemplo, un trader que habla de las múltiples operaciones ganadoras que lleva y dentro de no sé cuántas operaciones, pues obviamente está un poco desenfocado, me parece. Esta es una gráfica entonces del equilibrio que debe haber en el precio. Si hablamos entonces de oferta y demanda, significa que yo tengo dos curvas, la curva de demanda, que es esta que ven acá en la línea roja, y la curva de oferta, que es la que ven aquí en la línea azul. Este es el balance en cuanto al precio y al equilibrio que tiene que mantener el precio. En algunas ocasiones, los traders tratan de irse o salirse un poco de este precio de equilibrio, ¿no? Tratando de buscar un poquito encontrar esos movimientos de largo alcance donde podemos obtener mayor cantidad de beneficio. Siempre debo saber cuál es mi precio de equilibrio, en qué zona de equilibrio puedo encontrarme, para poder saber exactamente hacia qué sentido o orientación voy a ir, en este caso cuando estoy operando. ¿Qué pasa entonces en esta curva? Fíjense, se habla de productores y se habla de consumidores, se habla de un exceso. Entonces aquí hablamos simplemente de exceso o de oferta o de demanda. Yo debo saber exactamente en cuál de ellas estoy, qué es lo que está pasando en el momento del mercado. Cuando hablamos de mercados financieros, entonces la evolución de un mercado, y más en las condiciones macroeconómicas actuales que tenemos, la evolución es mucho más rápida que en años anteriores o en tiempos pasados cuando se operaba. Antiguamente se entraba de pronto en la primera sesión de bolsa, se veía qué tendencia había y más o menos se esperaba que las siguientes sesiones de bolsa continuaran con este mismo sentido u orientación. Actualmente no funciona de esa manera. Cada sesión es totalmente independiente y va enmarcada un poquito en el marco macroeconómico que estoy teniendo. Fíjense que cuando hablamos de los tres postulados iniciales, en que el precio lo descuenta todo, significa que para yo poder saber mi precio a dónde va a ir, tengo que saber ese todo. ¿Saber ese todo qué es? Para los analistas o los operadores de mercado, saber. Hay un análisis técnico que es conocido a nivel general, a nivel de masa. Hay un análisis fundamental que también es conocido a nivel de masa. Hay unas condiciones macroeconómicas existentes. Entonces, pretender operar el mercado sin estas condiciones o sin ese todo, básicamente es imposible. Por eso, las tres premisas lo hablan muy claro. El mercado tiende, o la historia tiende a repetirse. ¿Qué significa eso? Que los precios no se van moviendo por tendencia, ¿verdad? Todos los operadores buscamos siempre encontrar esas tendencias. Algunos pretenden encontrarla al inicio para poder llevar su margen mayor. Otros lamentablemente entran cuando ya está finalizándose la tendencia y es cuando digo, bueno, ¿qué está sucediendo con mi operativa y por qué estoy manteniendo un récord de operaciones, digamos, mal analizadas y mal entradas al mercado? Que las tendencias siempre se mantengan, por ejemplo, según la teoría que se habla sobre el precio, cuando se habla de tendencias, siempre se dice que una tendencia en movimiento es más probable que continúe a que retroceda. Esto que les digo no es al azar, esto es un corolario o una adaptación de la primera ley de Newton. ¿Sí? No sé si recuerdan en física cuando veíamos la primera ley de Newton. Entonces, cuando yo veo al mercado de forma global, cuando yo veo al mercado enmarcado en un contexto real, entonces es cuando se me hace mucho más sencillo entender los movimientos que estoy manejando.
Si nos vamos entonces a oferta y demanda, que es lo que nos rige principalmente a los operadores, entonces hay tres leyes muy importantes en las cuales el precio basa sus recorridos y sus movimientos. Primero, cuando al precio corriente la demanda excede la oferta, ¿qué es lo que sucede? El precio tiende a aumentar. Y lo mismo de forma inversa, cuando la oferta excede la demanda, pues el precio tiende a disminuir. La segunda ley de oferta y demanda dice que un aumento en el precio tiende más tarde o más temprano a disminuir la demanda y aumentar la oferta. Inversamente, cuando hay una disminución en el precio, entonces más tarde o más temprano va a aumentar la demanda y disminuir la oferta. ¿Por qué dice más tarde o más temprano? Porque muchas veces tratamos de manejar el precio de forma muy inmediata, ¿sí? Entonces hay que ver un poquito más el recorrido y cuando estamos hablando de precio y cuando estamos hablando en este caso de ley de oferta y demanda, entonces es muy importante saber el marco de tiempo que me estoy tomando para hacer ese análisis. Si yo en este caso estoy por ejemplo, en un time frame de 5 minutos, o si estoy en un time frame o en un gráfico diario y mi tendencia en gráfico diario es notablemente fuerte al alta, pues esa ley de oferta y demanda me está implicando que llevo una mayor cantidad de tiempo y que los operadores llevan una mayor cantidad de tiempo muy de acuerdo en que el precio debe estar arriba, en que el precio deba seguir subiendo y que esta ley de oferta y demanda obviamente va a tardar un poco más en cambiar de sentido, ¿sí? El precio tiende al nivel en el cual la demanda iguala la oferta. Siempre pensamos que al mercado le gusta ser extremista, por eso vemos comentarios como este país ya no existe, el euro no existe. Hace 2 meses el euro no existía, hace 6 meses el dólar no existía, hace un año se cae Europa, dentro de un año se caerá Estados Unidos. Ese concepto extremista es parte del proceso especulativo. Yo no sé si ustedes recuerdan que cuando hablamos de tendencias, entonces hay unas fases para esa tendencia. Yo tengo que saber en qué fase estoy, precisamente para poder manejar los movimientos que el mercado está haciendo de forma especulativa. Entonces, pretender operar el mercado sin esta ley de oferta y demanda no tiene sentido, porque en ella es donde se basa. Mucha gente o muchos operadores sueñan o anhelan con operar como supuestos grandes traders o supuestos grandes operadores, o tener el dinero y la capacidad como un gran banco, pretendiendo mover el mercado en un sentido u otro dependiendo de hacia dónde lo quiero ver o no. No funciona de esa manera. Yo no soy un banco, yo simplemente soy un operador del mercado que trato de seguir el lineamiento que está llevando esta ley de oferta y demanda, bien sea durante un día, durante un mes, durante un año, o en periodos mucho más cortos. Durante la siguiente media hora quiero saber qué va a hacer el mercado y en base en ello realizo mis operaciones, por ejemplo. Entonces, simplemente esta parte es muy importante para mí. Siempre cuando vean el mercado, manéjenlo como oferta y demanda. ¿Quién está ganando? ¿Quién cree que, por ejemplo, el dólar está fortaleciéndose un poco más o que las condiciones alrededor permiten que crezca su valor o descienda su valor con respecto a otras monedas? Estos postulados entonces nos llevan a saber que si el precio tiene tendencias y que si repite una historia y que si lo descuenta todo, entonces para mí en las gráficas que voy a utilizar es mucho más fácil encontrar esas zonas de precios donde el mercado puede hacer ciertos movimientos que yo puedo controlar o puedo manejar, digamos a nivel de operación. Existe algo entonces que se llama precios de referencia. Esta es una información muy interesante y muy valiosa. Me la enseñaron a mí y yo se la trato de transmitir a ustedes, porque pues se trata de eso. Cuando uno es maestro, trata de transmitir el concepto a los demás. Estos precios de referencia entonces, por ejemplo, son zonas de mercado. Cuando uno habla de precio como tal, debe fijarse unas zonas de mercado. Lo mismo que cuando hablamos de soportes y resistencias como tal, también hablamos de zonas de precio. Entonces, estos precios de referencia se basan en que si yo divido una centena de puntos en 3 partes, ¿ya?, puedo establecer 3 cortes parciales en las zonas de 30, más o menos 60 o 65, y en la zona de 00 o 05.
que son zonas que coinciden con las zonas de retroceso de los ratios principales de Fibonacci del 38.2, del 61.8 y del 100% de un determinado movimiento. ¿Por qué se asocia? Porque igual para los que utilizamos FIBO es muy importante como tal conocer estas zonas de precio donde el mercado va a encontrar cierta resistencia o cierto impulso para alcanzar una nueva zona de precio. De allí entonces se desprende que cada vez que el precio pasa por la zona de 30, por ejemplo 32.30, 33.30, 34.30, va a tender a frenarse, siendo resistencia si el movimiento es alcista y siendo soporte si el movimiento es bajista. Esto mismo sucede con las zonas de 60 y 65 y con las zonas de 00 y 05. Para muchos esta información a veces pasa desapercibida, entonces por eso la trajimos hoy para que ahora cuando entremos en plataforma revisemos esos ejemplos y veamos cómo funciona efectivamente. ¿Qué pasa entonces en la zona de 00 y 05? Entonces hay ese freno como tal, en que si no se alcanza esa zona de 0.5, pues obviamente el mercado va a rebotar unos 10 o 15 puntos en promedio generalmente. Ustedes dirán que esta información de dónde sale o en dónde radica el análisis. Primero, en que existen zonas, como les decía, de Fibonacci que son conocidas por todo el grupo de operaciones, por la masa en general. Se supone que cuando estamos operando queremos ir de la mano de esos movimientos del mercado. Bueno, pues en lugar de predecir algo, lo que hacemos es analizar. ¿De dónde sale esta información? Igual, de mucho tiempo de análisis de mercado. Quien tiene acceso a esta información o quien la maneja, lleva muchísimas horas y muchísimos días en el mercado viendo y revisando estas zonas de precio donde el mercado se frena. Igual que, por ejemplo, los números FIBO. Ustedes revisen los números FIBO de esa serie de Fibonacci y revisen cómo se va frenando el precio en esos niveles sin ningún problema. Esto igual ocurre entonces en zonas cuando, por ejemplo, como 30 y 60 y 65. Estos precios de referencia entonces, si los vamos a revisar un poquito, se resumen básicamente en estos sectores. Yo tengo 100 puntos de movimiento y tengo estas tres zonas como tal. Fíjense que todos los conceptos de análisis técnico están basados en las mismas premisas, en las mismas leyes. Por eso cuando yo escucho hablar de operadores que reniegan del análisis técnico, reniegan del análisis fundamental, o inclusive pretenden manejar el precio como algo nuevo, novedoso o recién creado, pues pienso que se está saliendo un poquito de contexto. El precio existe desde que existen los mercados financieros, porque con base en ello es que entramos, compramos y vendemos inclusive. Por ejemplo, cuando estamos hablando de a nivel de manejo de cuenta, de operaciones de plataforma, muchos ni siquiera saben a qué precio están comprando. Cuando yo quiero comprar, ¿con qué precio entro? ¿Con el precio A o con el precio B? Vamos a ver, somos 59. A ver, ¿quién me dice cuando yo quiero comprar con qué precio tengo que entrar al mercado? Ah, muy bien, Perú sí. Cuando quiero vender, entonces con el precio B, ¿correcto? Ténganlo en cuenta siempre. Pasa mucho que hay operadores que cuando entran posición al mercado dicen que el broker tomó otro precio, que no era el que yo sabía, y en realidad lo que pasa es que ni siquiera me estoy fijando cuál es el precio de entrada que tengo y con base en cuál precio va a empezar mi operación a hacerse efectiva. Este tipo de manejo entonces del precio, vámonos ya a los modelos de ejecución. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Vamos a revisar qué preguntas hay. No, parece que no hay ninguna. Bueno, a ver, yo les pregunto algo. Cuando la demanda es más grande que la oferta, ¿qué pasa con el precio? ¿Sube o baja? Sube, muy bien. Entonces estamos todos de acuerdo. Cuando la oferta es mayor que la demanda, entonces el precio baja, ¿correcto?
Bien, hasta ahí entonces vamos bien. Voy a cerrar acá, vamos a mirar y eh, vamos a poner plataforma para que nos hagamos estos análisis en tiempo real. Acá. A ver, me confirman por favor si están viendo plataforma. Sí, parece que sí. Bien. Bueno, cuando uno habla de precio, por ejemplo, eh, lo que se conoce en este momento como análisis de price action o análisis de precio, que independiente de la metodología que se use, por ejemplo ahora los que se supone manejan el mercado a base de precio, pues obviamente utilizan diferentes herramientas que para mí siguen siendo herramientas muy útiles, como por ejemplo realizan un análisis de velas, un análisis chartista, no utilizan esto, por ejemplo, los que hablan sobre análisis de precio enfocados a esa solo sistema de trading. Yo quiero hacerles una aclaración porque es que muchísima gente me dice, es que yo solo quiero usar el precio. Claro, usted solamente usa el precio, independiente de que lo haga utilizando velas japonesas o utilizando un análisis chartista o utilizando indicadores o sistemas o robots o como quiera, usted solamente está usando el precio. O sea que tengan mucha conciencia de cuando utilizan el lenguaje del mercado, hacia dónde van, y cuando escuchen a alguien hablar del mercado también tengan esa relación. Muchas veces se pretende ver algo que en realidad no es nada complicado. Todos usamos el precio para operar, es lo que hacemos. ¿Qué sucede cuando yo, por ejemplo, tengo mi plataforma esto? Esto significa, esto que ven acá en un indicador, también es un análisis de precios, sino que simplemente el precio está graficado en diferentes indicadores que me dan información adicional al precio. Entonces, no está mal usar uno u otro sistema. Siempre les digo que el mejor sistema es el que me funciona a mí, con el que me siento más cómodo, el que entiendo más fácil. Hay gente que, por ejemplo, esto no lo entiende. Hay gente que le gusta ver su gráfica sin ningún indicador. Pero nunca puedo sesgar las opciones de mercado ni las herramientas. Yo elijo qué herramienta deseo utilizar y en base en ello opero en el mercado. Esto entonces es un sistema como tal, por ejemplo, de mercado, de entrada al mercado, que me permite analizar ciertas cosas. Entonces aquí yo veo indicadores. Cada indicador tiene una opción. Yo decido, cuando estoy hablando de precios, si quiero esta información adicional de mercado o si sencillamente la elimino, ¿sí? Aquellos que conocen o utilizan el método de price action que se ha divulgado últimamente y con el que varios ya están muy familiarizados, entonces simplemente desechan estos indicadores como tal, ¿sí? Yo lo elimino y, a ver, vamos a sentar acá. Elimino estos indicadores y me quedo solamente con esto, a ver. Ya, me quedo solamente con estas gráficas, ¿sí? Inclusive los promedios móviles, las personas que utilizan Price Action les gusta igual tener promedios móviles, que no es nada más sino un resumen de graficado de la zona donde el precio ha estado la mayor cantidad del tiempo, bien sea de una forma u otra en cuanto a la fórmula que se está utilizando, entonces es una media exponencial o una media simple, pero cuando yo voy a ver qué es una media, pues simplemente es eso, una suma de precios que yo hago y esta gráfica, por ejemplo, que ustedes ven acá, es eso, un promedio móvil de esas zonas de precio que ha estado. Entonces, cuando un promedio móvil, por ejemplo, de 200 periodos está en la zona de 35.09, 35.10, significa que durante 200 días consecutivos ese ha sido la zona de precios donde el mercado ha estado la mayor parte del tiempo, donde pretende estar ahí. Bien, ¿qué pasa con este análisis? Entonces ya no tengo esos indicadores que manejo, digamos, cuando estoy hablando solo de precios y quisiera simplemente analizar un nivel de precio. ¿Qué hacen o en este caso cómo podemos hacer esos análisis? Entonces vamos a irnos acá. ¿Se acuerdan que estábamos hablando entonces de esos precios de referencia? ¿Dónde se utilizan esos precios de referencia como tal?
Estos precios de referencia o estas zonas que yo tengo acá son estos niveles de precio, 3300, la línea siguiente que ven ahí es 05, luego tenemos el 30, luego tenemos el 65, luego vamos marcando esas diferentes zonas. Quiero que ustedes vean, por ejemplo, en el euro, esta es la gráfica de un periodo de 4 horas. Si yo voy a analizar estas velas como tal, fíjense, esta vela de acá sube, luego se frena en ese precio de 30, hace 2 velas más entre estas dos zonas y vuelve a tomar fuerza para llegar nuevamente al 65. Ahí vuelve a hacer 2 velas de incertidumbre, 2 velas de 4 horas de mercado y luego vuelve a tomar fuerza al alza. ¿Qué pasa aquí? El mercado igual sigue subiendo, vuelve a llegar al nivel de 34.30. ¿Y qué pasa? Retrocede unas posiciones y vuelve a llegar al nivel de 34.65. Si yo trazara, vamos a revisar acá. Aquí, por ejemplo, estaríamos en 86, 87. Ese es un nivel, 87 es un número FIBO, de la serie de FIBO. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Entonces vuelve a frenarse otra vez el precio y desde ahí empieza a hacer el mismo recorrido, fíjense. ¿Ya? Entonces ya se devuelve otra vez a la zona de 30, se devuelve con más fuerza entre el 30 y el 0,5. Ahí me toca otra vez este 33.65, fíjense, lo toca exactamente en ese nivel y vuelve, que es lo que hemos venido haciendo hace un rato, y es viendo cómo el mercado empieza otra vez a subir posiciones. Pero si yo tengo estas zonas, como tal, estas zonas de precio, porque estas zonas son esas zonas de precio, ahí que estoy teniendo en cuenta cuando estoy analizando los niveles anteriores, fíjense, este separador de periodos que tienen acá es el movimiento que ha hecho en el día. Digamos que no sabemos que hay este movimiento de la derecha, sino solamente este movimiento de atrás. ¿Para qué? Esto es lo que se conoce como ver el pasado, devolverme en el tiempo, mirar esas zonas de precio donde el mercado ha frenado esos movimientos para inclusive empezar a buscarlos en mis siguientes zonas de operación. Cuando yo digo que el precio lo descuenta todo, es efectivamente algo tuvo que suceder aquí en niveles como este tan bajo, algo tuvo que suceder aquí en un nivel alto como este, para que esa ley de oferta y demanda se desequilibrara. ¿Sí? Para que el mercado tendiera hacia un sentido, como en este caso que venía bajando, aquí hubo un desequilibrio de esa ley y aquí hubo otro. Entonces, ¿por qué? Porque seguramente las condiciones económicas, seguramente el proceso de lo que se viene viviendo con Grecia, con Estados Unidos, o la intervención de alguna persona, o lo que está sucediendo a nivel del petróleo, o simplemente como hoy, por ejemplo, que el Dow abrió muy a la baja, como nos decían esta mañana en el análisis. ¿Y qué pasó? Pues el mercado obviamente tiene ese sentido, empieza a adquirir un sentido, esa ley de oferta y demanda empieza a tener lógica, esa zona de precios tiene lógica. Siempre que uno o habla de precio, entonces tiene que tener en claro por qué el precio está en esa zona, encontrar esos motivos y saber que cuando el precio está en una zona cuya ley de oferta y demanda no es lógica y no corresponde, pues obviamente va a hacer movimientos erráticos y va a tender a volver a esa zona de equilibrio. Por eso si yo revisara, digamos en este caso, todo este proceso al alza, fíjense, del euro, pues tengo que tener en cuenta, aquí por ejemplo, un movimiento muy fuerte al alza, que obviamente tiene que tener un descanso, que significa que esto pudo haber sido generado por un impulso enfocado por una noticia, por el movimiento que se está generando, por informes, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces, pues va a haber un retroceso normal. Entonces yo no me puedo alarmar, no puedo ser extremista. O sea, aquí no voy a ir a 37, aquí tampoco voy a volver a 29. Ese tipo de análisis no me genera nada más que un marco de tiempo y un marco irreal de lo que está pasando. Si yo quiero en realidad operar el mercado, tengo que llevarle el ritmo en el momento en que se está ejecutando, porque además ustedes ven que en las condiciones actuales el mercado cambia de sentido de un momento a otro, inclusive de una hora u otra. Si nos pasamos a gráficos de una hora, por ejemplo, fíjense, hace una hora estábamos aquí, en este proceso, aquí ahora, en el día anterior, aquí estamos en este momento.
Esta vela, por ejemplo, es la de 2 horas atrás, esta es la anterior y esta es la nueva que estamos formando ahora. ¿Qué pasa en este caso? Y me gusta este ejemplo porque siempre cuando hay apertura de velas, cuando hay cambio de horarios, cuando hay apertura de sesiones, por ejemplo, pues tenemos que estar mucho más atentos a lo que el precio va a hacer, porque evidentemente esos operadores o ese mercado que intenta comprar y ese mercado que intenta vender pueden cambiar de sentido por la publicación de informes, por simplemente el marco económico que estemos viviendo, por todo ese tipo de cosas. Entonces hay que estar alerta. Cuando uno habla, cuando se maneja, en el caso de aquellos que hablan de price action como tal, revisan mucho y conocen muy a fondo el movimiento de las velas, de estas velas. Algunos no utilizan inclusive velas japonesas, sino utilizan otro tipo de velas o de ticks para mirar solamente precio de apertura y cierre. Siempre que tengan una vela, revisen todo lo que significa. Si ustedes ven esta vela de aquí, por ejemplo, ¿qué les está diciendo esta vela? El mercado venía bajando, bajó muy fuerte, pero de un momento a otro algo cambió esa ley de oferta y demanda. ¿Qué significa? Que si ustedes ven una vela con un cuerpo muy pequeño, un pabilo bastante largo, pues obviamente hay una indecisión muy grande, hay un proceso en cuanto a precios que se está viviendo que yo tengo que conocer, porque esto me puede estar mostrando que va a haber un movimiento como efectivamente lo hizo después, un cambio de dirección correcto. Cuando tengo una vela envolvente, cuando tengo un handyman, bueno, todo ese tipo de patrones son muy interesantes y yo cuando hablo de precios, si no tengo ningún otro indicador o ninguna otra herramienta de ayuda, pues obviamente me sirve para eso. ¿Por qué las personas que utilizan Price Action lo usan? Porque efectivamente es la única información que tengo, si no tengo, por ejemplo, en este caso, los promedios móviles y la información que las velas me están dando. Correcto. Sí, Ángel dice que entró en compras. Muy bien. No entiendo la pregunta, Sony, que dice que en el medio también, no entiendo esa parte. Bueno, les quería mostrar entonces que estos precios de referencia, entonces ya vámonos a un time frame de 30 minutos para que lo vean un poquito mejor. Estos precios, fíjense, siempre son tocados aquí, en esta zona, acá, aquí, se los voy a poner igual. Sucede mucho que, por ejemplo, tengo una zona de 34.60, como en este caso, donde el mercado se devuelve hasta 34.30. Esto es un gráfico de 30 minutos. Fíjense que operar, en este caso, son 30 puntos muy fáciles de ganar. 30 puntos que no tienen discusión, 30 puntos que no me alteran la cuenta, 30 puntos que no me generan un mayor riesgo y que son sencillos de manejar. En este caso igual, por ejemplo, aquí yo tengo, además de la información de mis velas, tengo un cruce de mis promedios móviles. Seguramente si yo ingresara a un indicador, vamos a entrar a un indicador, acá. Vamos a poner, por ejemplo, bueno, vamos a poner un MACD. ¿Sí? ¿Qué sucede aquí? Acá. Fíjense, efectivamente me está confirmando mi MACD que yo tengo entonces una entrada, un cambio de sentido por encima de la línea de cero, que significa que las compras pues, son más importantes en este caso y que el mercado va a ascender en la tabla de precios. ¿Qué pasa? Fíjense que es la misma información. Entonces, cuando alguien pretende desvirtuar un indicador o una zona de precio o un nivel de operación o una metodología, pues está equivocando. Seguramente si yo entrara también y revisara mi horario en este cambio, en esta zona, pues habría tenido un apoyo macroeconómico para que el mercado y el sentido de esa ley de oferta y demanda haya cambiado, ¿correcto? Entonces, fíjense que no importa usted con qué opere o la forma como opere. Lo primero que tiene que hacer es entenderlo, eso es básico y vital cuando yo estoy operando. Si no entiendo lo que tengo aquí y si no me da información importante, no me sirve. Deséchelo así le hayan dicho que es lo único que puede hacer. Lo más importante es entender esto, comprender el mercado, cómo funciona. Entonces aquí, por ejemplo, digamos, vamos a quitarle el indicador para hacerlo como lo hacen los que operan sin indicadores.
Y es lo siguiente, entonces ya tengo estas zonas, esto es lo que se conoce como precios de referencia. Entonces aquí nuevamente el precio tocó 65 y empieza a descender. ¿Con qué herramientas ayudaría uno ahí? Nuevamente yo utilizaría un FIBO, por ejemplo, y lo trataría en esta zona. Veo que ya está rompiendo el 23.6, entonces pienso que podemos volver otro poquito más abajo. ¿Qué pasa con con estos niveles? Cuando yo estoy revisando el precio, entonces estoy tratando de ver el precio, digamos que la masa de operación en general conoce hacia dónde puede frenarse, y estos precios de referencia también van de la mano con esto. Esto que ven aquí es, vamos a quitarle esta línea de tendencia que traigo desde allá. Esto que ven aquí es exactamente lo mismo que esto que tienen acá. Me pregunta Pedro que cómo coloqué esas líneas horizontales manualmente, pero es simplemente marcar el 00, el 05, el 30, el 60, el 65 y se dejan ahí. Sé que hay gente que le gusta hacerlo de forma automática y puede programar un sistema, digamos, para que en sus plantillas siempre estén. Yo soy un poquito más conservadora, más tradicional y me gusta hacerlo de esta manera. Y vamos acá. Estas zonas, ¿sí? Este 3460 como tal, estas zonas que ustedes ven aquí en verde, estas líneas son los puntos o las zonas de resistencia del día, en mi punto pivote y mis soportes de la jornada de hoy. Si yo reviso, entonces este 3460 coincide con esta zona de aquí donde estoy, ¿ven? Con este nivel, que ya ha sido testeado 2 veces. Fíjense, en este momento llegó a 60, luego en esta vela llegó un poquito de 65 y ahí vamos, no logró pasar y ahí vamos abajo. Entonces ahí inclusive puedo tener patrones, ¿sí? Gráficas de movimientos, por ejemplo, de doble pisos, de doble suelos, de todo ese tipo de cosas que es información también adicional que necesito. Entonces, como sé que esa zona de 60 es muy importante, entonces, y sé que coincide con, siempre les digo, tengan los puntos pivot del día, son vitales a la hora de operar. Y estos son mecanismos o herramientas sencillas cuando yo estoy operando. Entonces aquí, ¿qué sucede? Pues que el mercado se regresa. Estoy teniendo en esta parte, por ejemplo, fíjense, yo tengo unas bandas de Bollinger, tengo estos dos promedios móviles también, y tengo inclusive una zona pues que ya fue testeada, la zona del 34-37. Entonces ahí puedo estar alerta también para una posible operación de un rango de movimiento muy bajo, pues muy alto en cuanto a puntos, pero podría decirme entonces que podemos irnos como una buena operación, digámoslo así. Siempre trazan los puntos pivote, miren, es importantísimo. No se queden, digamos, aquí faltaron 10 o 20 puntos, no se queden tratando, por ejemplo, de adivinar si el precio va a llegar en 5 puntos o 2 puntos o un punto, se me quedó por 5 puntos, se me quedó por 3, no testeó. No, cuando yo hablo de rompimientos tengo que saber qué cantidad de puntos por encima de esta zona de precio debo tener. A veces dice, es que el mercado ya rompió y el mercado resulta que apenas está tocando esa zona de precio, llegando a esa zona de precio. Eso funciona como la vida misma. El mercado va a llegar a una zona de precio, esa oferta y demanda se está empezando a equilibrar en esa zona. Yo tengo que darle tiempo para que el mercado se acomode y defina qué va a hacer luego de haber llegado a esa zona. Entonces muchos, por ejemplo, pretenden entrar tratando de adivinar y en realidad hay que darle espacio al mercado. El mercado no se le presiona, no por entrar a una operación antes voy a ganar más o menos. Miren, tratar de tomar una tendencia desde el propio inicio para ser un mejor trader, pues en realidad es arriesgarse un poco sin necesidad. Yo lo que necesito es encontrar esas zonas de precio donde puedo estar operando. ¿Qué pasa si yo tengo acá, por ejemplo, mi gráfico diario? ¿Sí? Vamos a mirar aquí. El máximo, por ejemplo, vamos a hacer el análisis con la libra 58.99. Acá, vámonos a 30 acá. 58.99. Ese fue mi máximo de ayer. ¿Correcto? Ahí. Entonces yo también tengo que trazar mi máximo, tengo que trazar el mínimo. ¿Sí? 58.08.
Ahí no estoy haciendo nada diferente a analizar el mercado y a buscar esta zona de precio. 5808 les dije, sí, acá. Aquí. Entonces yo tengo un rango de recorrido, una zona de precio ya mucho más grande, mucho más amplia, donde puedo manejarme. Algunos operadores inclusive lo hacen cuando va a empezar la jornada, trazan, cuando termina el día anterior, trazan el máximo y el mínimo en cualquier par. O inclusive lo hacen también he visto que lo hacen cuando se habla de índices, por ejemplo, o de oro, de petróleo. Entonces, trazan máximos y mínimos y dicen, si no rompe acá, pues se va para abajo, y si no rompe acá, pues se va para arriba. Eso es un sistema de operar, claro, es válido, cualquier persona lo puede hacer. Entonces, no requiere un análisis totalmente majestuoso, simplemente ¿qué significa? Que si el precio no logró vulnerar durante una jornada anterior una zona, pues entonces va a haber dificultad en la siguiente, o me voy a poder apoyar, digamos, para tratar de entender esa oferta y demanda, en dónde cambió de sentido, quién está pesando más en ese análisis. Entonces aquí tengo una zona, entonces tenía mi máximo anterior, tenía muy cerca también esta zona, yo hubiera podido entrar a una operación acá, ¿ves? ¿Hasta dónde puedo ir? Bueno, sé que en 77 tengo una zona de precio donde se puede estar frenando, ahí coloco mi stop, o manejo un trailing stop si quiero mantener un recorrido más largo, ¿bien? Entonces, este análisis de precio no es nada diferente a eso. Ya hablamos de las zonas de FIBO, ya hablamos del máximo y el mínimo como tal, hablamos de las velas, entonces hablábamos, por ejemplo, de estas velas que teníamos acá, de las figuras, de lo que significa una vela con otra, de cuando tenemos una vela envolvente. En la terminología, por ejemplo, hablan de pin bar, hablan de o velas Pinocho, bueno, todo ese tipo de cosas, que no es nada más sino que el análisis de oferta y demanda del precio, el análisis de esta vela o de esta figura que yo quiero tener. Entonces mis precios de referencia son eso me ayuda a mantener en orden y saber la zona en donde estoy, ¿sí? Hacia dónde me dirijo, hacia dónde es posible que el precio vuelva, tratando de entonces aplicar nuevamente esa política o ese postulado que es la historia se repite. El precio ya estuvo ahí y cuando llegue ahí va a ser exactamente lo mismo que hizo en ese momento. ¿Pasa siempre? No, obligatoriamente no sucede así. Si eso fuera, todos operaríamos perfecto y las cuentas estarían magníficas, porque simplemente sería devolvernos a estudiar. Pero ¿qué sí sucede? Que hay una mayor probabilidad. Entonces, si yo estoy en un mercado en el que puedo sacarle provecho teniendo una mayor probabilidad de llegar a un lugar, pues obviamente sería absurdo no usarlo. Por eso yo a veces digo, cuando alguna persona dice, no, es que si uso un indicador no puedo porque alguien dijo no. Yo tengo herramientas importantes y yo decido cuándo las uso y qué hago con ellas. Bien, lo que está pasando ahora que no pasa el máximo de ayer, sí, exactamente, este es lo que está sucediendo ahora. Aquí estábamos entonces en nuestros precios de referencia. ¿Cómo ejecuto yo? Bueno, la sesión anterior vimos las órdenes pendientes, entonces yo voy, si tengo esta zona, entonces simplemente no hago una orden, no la ejecuto instantáneamente, sino que yo entro y pongo un buy limit, si pienso que el precio va a rebotar, un sell limit, un buy stop, si pienso que voy a continuar, ¿sí? Con el movimiento. Entonces, para eso nos sirven estas herramientas, para saber, bueno, si el precio me rompe esta zona de 60, por ejemplo, entonces ya yo me voy a la baja de nuevo. Y saber en qué parte estoy, ya estoy el precio no ha podido hoy con esta segunda resistencia, con este 60. Y bueno, no me da mayor información. Entonces, por ejemplo, si alguien está operando en este horario, entonces, bueno, ya sabe hacia dónde puede ir, ya sabe que esta zona ha sido testeada 2 veces y que no lo ha logrado. Ayer también, fíjense lo que sucedió, no lo logró y pues por eso llegamos inclusive hasta este 65. Entonces, ustedes ven, esto es de 34.60 a 33.65, es un movimiento muy lindo, un movimiento muy tranquilo cuando estoy operando y una cantidad de puntos bastante considerable que puede ser interesante si yo quiero operar. Y para esto no se necesita un conocimiento muy profundo de algunas cosas, ¿sí? ¿Cuándo cierro?
En este caso nos pregunta Sony, como yo tengo estos precios de referencia, entonces en el momento en que vea, aquí pongo mis precios de cierre. Me sirve también para manejar mi stop y mi profit y para saber a dónde voy. Vamos a ponerlo en 5 minutos, que quería mostrarles esto de 5 minutos. ¿Sí? Hace unas horas que estábamos en el TeamSpeak, en nuestra sala de trading virtual, y estábamos compartiendo sobre el mercado, yo les dije, y los que están aquí de la sala saben que les dije que había cerrado una venta. Habíamos hecho una venta en este movimiento. ¿Por qué lo hicimos en este movimiento? Entonces les dije que les iba a explicar acá. ¿Sí ven? ¿Qué sucede cuando, esto es un time frame de 5 minutos? Recuerden que hablábamos de un recorrido de 100 puntos. Yo puedo trazar esta zona. ¿Dónde la trazo? Este mismo recorrido de 100 puntos. Fíjense, tenía esta zona de aquí, el 34.62, y tenía el 33.62. Yo puedo escoger una zona de precio con base en ese máximo y mínimo si quiero, o con base en un área que determine en la que el precio se viene moviendo. Entonces, estos son mis 100 puntos de recorrido, y estas son mis zonas, 33.95 y 34.28. Aquí está mi zona de 30, aquí está mi zona de 60 y 65, y aquí está mi zona de 00. ¿Qué sucedió? Que el mercado venía, fíjense, no logró llegar a la zona de 00, no logró vencerla, y empezó a caer. ¿Con qué coincidía esto? Coincidió con una publicación de unos informes, coincidió con el cruce de esta zona de 34.28. ¿Sí? Coincidió con mis medias, el rompimiento de mis medias. ¿Y hasta dónde me fui? Hasta acá, hasta 33.95. Esa fue la operación que hicimos hace un rato en la sala virtual, en la sala de trading que tenemos. ¿Por qué? Porque estaba muy marcada, porque estaba sencilla, porque además, si se fijan acá, en este momento el mercado no había roto, no había hecho este movimiento. Ese es este movimiento. No había tocado el punto pivot del día. Entonces iba a ir hasta ese punto pivot. ¿Y dónde la cerré? Pues efectivamente aquí, donde les digo, en 33.95. Desde ahí, entonces fíjense que mi análisis de zonas, mis precios de referencia, tienen que irse modificando. Yo no puedo pensar entonces que vamos a ir de una vez a 00, no. Sigo revisando el mercado a ver qué pasa. Estas velas que me dicen, bueno, hay una indecisión impresionante, puede haber un movimiento de retroceso porque llevamos un número de velas importantes que no logra cruzar este 95. ¿Qué pasa? El mercado efectivamente se regresa. ¿Dónde, por ejemplo, dónde habríamos podido poner inclusive otra posición acá? ¿Sí ven? En esta zona. ¿Por qué? Porque ya el 34.28 había sido una zona testeada, esta zona de acá durante un tiempo bastante interesante, y efectivamente mis promedios móviles también se me están cruzando al alza. Entonces aquí tuve una operación de otros 30 puntos hacia arriba. Y son 60 puntos en el día, ya me pudiera descansar o venir a dictar una sesión sin problema, y ya el mercado en realidad hizo su parte y su movimiento. No cuando yo utilizo zonas de referencia o zonas de precio o precios de referencia, siempre tengan en cuenta en qué horario o qué tantas veces está el mercado en ese lugar. Por ejemplo, no es lo mismo cuando apenas está iniciando una sesión, cuando el mercado está terminando un movimiento, fíjense acá. No es lo mismo, digamos, hacer una operación en esta zona de precio acá, que haberla hecho con un recorrido ya muy largo, el mercado pasó varias veces por esa zona. Eso también influye cuando estamos hablando de precio, porque además la historia ya se ha repetido muchas veces. ¿Sí? Volvemos a los mismos principios básicos del trading. La historia se repite muchísimas veces, entonces si no logró romperla, significa que hay que tener esa zona como un valor de referencia muy importante, y si en realidad logró romperla, entonces ya desvirtuó todas esas anteriores, ¿correcto? Cuando usamos soportes y resistencias, por ejemplo, algunos se quedan con zonas de soportes y resistencias de años y años atrás. Funciona bien, es interesante saberlo, pero si usted va de la mano del mercado y si usted intenta llevarle el ritmo al mercado para ir manejando sus operaciones, sería ilógico que su zona de soporte fuera del año 70. Pues tenga mejor la zona de soporte que ha tenido el día anterior, o el siguiente, la semana anterior, o el mes anterior, o inclusive el año anterior.
pero no se vaya tan allá porque en realidad esa información, más allá de verse bonita en una gráfica, pues simplemente no le va a permitir encontrar esas zonas de referencia porque el marco de tiempo es muy amplio. Y durante ese marco de tiempo, entonces pueden suceder muchísimas cosas. Las Moven son de, a ver, nos preguntan cómo son las Moven. No, las Moven son de azul 200 periodos, amarilla 60 y 365 periodos. Esas son las que uso. Bien, creo que ya nos van diciendo que debemos ir terminando la jornada de hoy. No sé si tienen alguna otra duda. La estrategia de orden perfecto. Cintia, en el mercado conozco muchos sistemas, no sé exactamente cuál es porque la terminología varía. Algunas veces alguien lo llama de un nombre, otras veces otro de otro. Cuando hablamos de sistemas, si a eso te estás refiriendo. ¿Sí? Si hablamos de mercado como una suma cero, como un orden perfecto, pues sí, para mí eso es básico. ¿De dónde sacas las zonas de Fibonacci? Las zonas de Fibonacci las saco simplemente las trazo como tal, ¿sí? Yo trazo mis zonas de Fibonacci y es una herramienta que utilizo muchísimo. Para mí Fibonacci es vital. Y en estos días, ayer inclusive hablaba con un trader que sepan trazar el Fibonacci. Siempre revisen si lo están trazando bien o no y si la información que están recibiendo es la que necesitan. Muy bien, ya vamos a ir terminando la jornada de hoy. Si tienen alguna... ¿Por qué uso medias tan pequeñas? Porque las medias pequeñas se usan para buscar esas zonas de precio, digamos, de corte, o esos puntos donde se generan. Y las de mayor recorrido, pues nos permiten saber unas zonas de precio más estables. Muy bien, les doy las gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Espero que les haya servido la sesión. Recuerden que los ojos se fían por ellos mismos y las orejas se fían por los demás. Entonces, confíen en ustedes, háganlo ustedes, busquen esos sistemas ustedes y revísenlos. Y operen que el mercado no es tan complicado como muchos lo hacen ver, no es tan difícil. Les dejo mis datos, apoyándome en lo que otros hacen, hice una lista, porque a veces escribirlos aquí en el webinar es difícil. Mi MCN personal es monica_perez10@hotmail.com, mi Skype es monicapepo y mi correo es capitalesydivisas@gmail.com. Les doy las gracias a todos, participen de nuestra comunidad, tenemos una sala de trading muy interesante, estamos haciendo programas de radio, ahorita estamos en pleno torneo de operaciones, entonces si quieren entrar y compartir con nosotros también están bienvenidos. Sí, la sesión de hoy se va a grabar. Mil gracias a Ani nuevamente por todo su apoyo. Mil gracias a todos ustedes también por acompañarnos, por seguirnos siempre y bueno, saben que si necesitan algo ahí estoy, solamente escríbanme un correo, agréguenme y ahí estamos. Cuídense mucho, gracias a todos por acompañarme hoy y buenas operaciones, atentos con el mercado que hay buenas opciones para entrar. Un abrazo, gracias Ani de nuevo y adiós a todos.